Cordial saludo, estimado tutor y compañeros de curso. El día de hoy voy a hablar acerca de cultura, un concepto antropológico. Esta es la portada, mis datos, mi tutor y el resto. Vamos a empezar. Dice, para iniciar su exposición debe mencionar el pueblo sobre el cual hablará. En este caso voy a hablar del pueblo palenquero, que es un pueblito que se encuentra ubicado a 50 kilómetros de Cartagena en San Basilio de Palenque. Vamos a nuestra segunda pregunta. Dice, ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que eligió y por qué? Expresiones, son muy expresivos, son muy alegres, son divertidos. Símbolos, llevan el símbolo de la música, llevan el símbolo de su religión, eh, son muy creyentes, dentro de lo cual ellos tienen sus saberes. eh, Tienen su propia lengua nativa, que es el palenque, es un resultado del español, eh, el africano, eh, y en 1990 la implementaron dentro de su educación. Tradiciones o manifestaciones. Tienen una tradición muy importante que es un ritual llamado Lumbalú, el cual lo realizan durante 9 días y 9 noches cuando un ser querido fallece. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. Dice, mencione las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido. Las problemáticas, más que todo la discriminación, y porque dicen que es una minoría y casi poco le colocan atención y siempre mantienen alejados con respecto al gobierno. La resistencia, este es un pueblito que ha resistido porque han conservado su cultura, sus raíces, han conservado su idioma, el palenque, es más, lo han implementado dentro de la educación de ellos, todo mundo lo habla, dentro de la cultura de ellos lo apropian desde su casa, pero sin embargo en las escuelas ellos más encima lo implementan. Eso pues es como en cuanto a los procesos de la recuperación de la memoria. Continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Dice, enculturación. Según la lectura del texto de Melgarejo, explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Enculturación, proceso mediante el cual se aprende la cultura y se transmite a través de las generaciones. Muchas veces en Estados Unidos, en los años 50, se decía que las señoras solamente deberían ser amas de casa y cuidar del hogar, ese sería su trabajo. Pero con respecto a lo que ha venido desarrollándose, las señoras ya no son solo amas de casa, sino que también pueden realizar cualquier trabajo como cualquier profesional. Y esto viene siendo una cultura que va cambiando, pero que se va transmitiendo de generación en generación. También dice que la enculturación es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, si yo me voy a un departamento donde la cultura de ellos es celebrar unos carnavales en una determinada fecha, yo me voy a adaptar a ellos y voy a adoptar esa cultura. Esa es una enculturación. Para no extenderme más, pues voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, según lo realizado en esta actividad debe responder con sus propias palabras cómo se define el proceso de cultura en antropología. Esto lo tomé del libro de Taylor. Dice, el concepto de cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo, más de un siglo atrás, en su libro Primitive Cultura. El antropólogo Taylor descubrió que las culturas, los sistemas de comportamiento, el pensamiento humano obedecen a las leyes de la naturaleza y por lo tanto se pueden estudiar de manera científica, como por ejemplo usted puede estudiar el idioma, puede estudiar la cultura, puede estudiar su vestimenta, puede estudiar su música, puede estudiar su canto y lo puede hacer a través de cientos de años. Eso es a lo que se refiere en antropología. ¿Qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Aquí di una definición así en diccionario y una definición tomada desde una cita de, de Google. Pero para resumirlo, pluriétnico. Étnico quiere decir que está organizado por diferentes etnias, como es las negritudes, como es los gitanos, como lo es los indígenas. Y multicultural, pues que lo conformamos diferentes culturas, ya sea español, ya sea inglés,
y Asia francés. Entonces, esa reunión de todo ese poco de culturas es lo que hace que seamos multiculturales. E incluso aquí tengo, pues, más o menos como la definición de cada, cuán, la cantidad de cómo está conformado cada población. Y aquí estarían las referencias bibliográficas, y no me alargo más porque el tiempo se me alarga en el video. Muchísimas gracias por su atención.